es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias, jueves 20 de abril, aquí en la República Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados, que ayer tuvo una sesión especial donde se aprobaron varias iniciativas. Finalmente se aprobó el proyecto de ley que busca modificar la ley actual de lavados de activos con modificaciones. La votación fueron 112 votos afirmativos, 96 en contra tuvo la iniciativa. Finalmente, la gran incógnita era cómo iba a votar Juntos por el Cambio, si iba a votar en el recinto dividido, cómo hizo notarse la firma de los dictámenes en el plenario de comisiones el día anterior, o si iban a unificar la postura de ir en contra del proyecto. En lo general votaron en contra, en lo particular acompañaron algunos artículos, pero se mostraron unidos, como era la intención en principio del titular del PRO, Cristian Ritondo, mostrar esta imagen hacia afuera. 5 fueron las abstenciones. Las abstenciones también dieron alguna que otra sorpresa, porque 3 diputados del oficialismo pertenecientes a lo que es el Frente Patria Grande, que conduce a nivel nacional Juan Grabois, se manifestaron en contra de la iniciativa. ¿Cuál fue el argumento de estos 3 legisladores del Frente de Todos? Que estamos en un contexto donde hay otros proyectos de manera urgente que se deben abarcar y tratar en el Congreso de la Nación, y este no era relevante para la sociedad. Recordemos que vienen de organizaciones sociales y que están peleando por otras cuestiones a nivel macro. Y también hubo otras iniciativas que tuvieron sanción mientras vamos viendo las imágenes de lo que fue la sesión en el día de ayer. Vamos a estar repasando justamente todo lo vinculado a estas iniciativas. Se aprobó el proyecto de ley de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down. Esto fue aprobado por unanimidad, contó con 210 votos afirmativos y se convirtió en ley porque era una iniciativa que venía del Senado de la Nación. Pero allí donde sucedieron los hechos en el día de ayer, que es el recinto de la Cámara Baja, ya está Gonzalito Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la audiencia de DTV Noticias. Aquí estamos, donde han ocurrido los hechos, aquí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, comenzando una nueva jornada, después de lo que ha dejado justamente esta sesión especial, como bien vos decías, con estos proyectos que han tenido la aprobación en su mayoría, en cuanto a la cantidad de proyectos, votos afirmativos numerosos, salvo, bueno, el proyecto que sabíamos que tal vez no iba a tener tanto acuerdo político, por así decirlo, que era este proyecto que modificaba la actual ley de la prevención y sobre todo la represión del lavado de activos, Vero, que ha tenido por sobre todas las cosas uno de los momentos cúlmines de esta sesión, que tuvo que ver con la votación, porque se quisieron agregar algunas modificaciones que en algún momento aclaró Mario Negri, y que sabíamos que el diputado López iba a leer para ver si eran aceptadas, y luego, ante la pregunta de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, a Lucas Godoy, quien es el presidente justamente de Legislación General, bueno, no aceptó esas modificaciones y se terminó votando de manera particular algunos artículos en los cuales la oposición no estaba en definitiva de acuerdo en su totalidad, pese a que en la previa, Vero, nosotros habíamos aclarado, contado, e inclusive en la propia programación de Diputados Televisión habíamos visto en la comisión plenaria de esta semana, en conjunto con Finanzas y Legislación Penal,
que la Comisión de Legislación General había logrado que inclusive muchos dirigentes del PRO estén de acuerdo con este proyecto. Uno de ellos era Pablo Tonelli, quien había hablado a favor de este proyecto, más allá de que siempre se pueden agregar algunas modificaciones. Y en definitiva, en cuanto a la votación, hemos visto un mapa dividido entre el rojo y el verde, Vero. Totalmente. Vamos a compartir ya mismo la votación de lo que fue este tratamiento de este proyecto. Una oposición que, además de Juntos por el Cambio votar en contra, también lo hizo el Interbloque Federal, los libertarios también estuvieron allí acompañando el voto en contra. Pero me parece que, Gonza, antes me tenés que comentar algo, ¿no? Habíamos hablado de la duración, de... ¿Cómo fue esto? A ver, parece que tenés algo para decirme. Bueno, quiero decirte que casi como un partido de fútbol, renegué un poco cuando vi que se terminaba la sesión especial a eso de las 20:29, para que seamos exactos, ¿no? Porque si hablamos de proximidad, ninguno adivinó, pero bueno, tenía que tirarla esa como para decir ninguno con exactitud, pero por aproximación claramente, ante haber apostado por las 20. Si apostaba por las 19, peleaba un poquito. Estaba peleando el puesto, ahí, tal pero cual. 20:30 terminó. Y has ganado la apuesta, Vero, de cuando finalizaba la sesión especial. Así por que proximidad, entonces. El título, por suerte. Sí, por suerte no te aposté ninguna botella de ninguna bebida, por ni suerte. ningún alimento de por medio, por suerte. Estuve dormida ahí en esta situación, pero bueno. Bueno, muy bien, Gonza. Vamos a compartir. Fui buen perdedor. Muy bien, así es. Vamos a compartir lo que fue la votación entonces de este proyecto de ley que nos relataba Gonza Solabarrieta. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos y otros, orden del día número 624. Les pido que no se levanten, que hagan silencio. Es una votación compleja. ¿Se abstiene, diputado Amodeo? Permiso para abstenerse, entonces. Diputado Zapata también. 111 afirmativos, 96 negativos, 5 son las abstenciones. Ahí compartíamos, Gonzalito, la votación. Decíamos que fueron 112 los votos positivos, 96 en contra y 5 abstenciones. Las abstenciones, además de los 3 legisladores del Frente de Todos, vinieron también por parte de 2 diputados que integran su monobloque, pero que están dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Exacto, Vero, fue una votación, bueno, nosotros escuchamos básicamente el tramo final de esta votación que se hizo en general, pero también en particular fue una de las votaciones de toda la sesión especial más compleja, y por eso inclusive la propia Cecilia Moró había pedido por favor sumamente atención una vez que había finalizado con su palabra Germán Martínez, quien ha tenido el tiempo necesario como para no solamente exponer su opinión, sino además explicar algunas cuestiones importantes. Una de ellas había sido el tema de controlar las cripto, que era algo que habíamos nosotros contado ayer, que iba a ser un tema importante, que había mencionado esto el propio presidente del bloque del Frente de Todos en ese intercambio respetuoso que había tenido con Karina Banfi en Twitter ayer antes de la sesión especial, y entre otras cosas, bueno, había mencionado esto de, más allá de la autonomía que pueda tener esta unidad informativa financiera, bueno, también hablaba del control de las cripto como una cuestión muy, muy importante dentro de este proyecto, y que era una de las principales diferencias que tenían entre los dictámenes que se habían presentado aquí en la Cámara, Vero. Exactamente, y vamos a repasar junto a vos también, Gonza, distintos testimonios de lo que fue la sesión del día de ayer, expresiones allí en el recinto, porque tuvo alrededor de 19-20 oradores la iniciativa a lo largo de su tratamiento, y en este caso compartimos, Gonza, la palabra de Arroyo. Creo verdaderamente importante tratar esta modificación de la ley sobre prevención y represión del lavado de activos. Creo que hay un consenso general, más allá que está claro que hay un punto en debate, sobre la necesidad del control del dinero, sobre la necesidad de una unidad de información financiera autónoma con capacidad para controlar,
todo lo que tiene que ver con terrorismo, con lavado de dinero, con contrabando, con trata de personas. Está claro también, y en este proyecto se avanza, para tomar gran parte de las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Yo de todo lo que se ha planteado, y no voy a repetir todo lo que han planteado los diputados preopinantes, he marcado la relevancia del registro de beneficiarios finales centralizados y la consideración de que el lavado de activos es de carácter transaccional, que hay distintas cuestiones, que hay una cadena, que hay dificultades ahí. Ahora, tratando de traducir esto a la vida cotidiana, es probable que sean pocos los argentinos que sepan qué cosa es la UIF, qué cosa es el GAFI, cuánto esto modifica o no la vida cotidiana. Tratando de vincular esto con la vida cotidiana, creo que este proyecto avanza sobre dos cuestiones centrales, varias, pero sobre todo dos que yo quiero marcar. Una es el combate al narcotráfico, que básicamente es el problema más crítico que tenemos hoy en los barrios en Argentina. La otra es el avance sobre los delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil, que es en esencia uno de los temas que más preocupan a las familias en nuestro país. Lo que busca este proyecto, fortaleciendo la unidad de información financiera, generando condiciones para entender dónde está el financiamiento, dónde están las redes, cómo se llega a ese tipo de delitos, lo que busca es ir hasta la punta, es decir, cómo es que hay tanto narcotráfico en los barrios, cómo es que hay tanta gente que vende droga, de qué manera se financia, cómo sucede eso. Y lo mismo, cómo es que hay tanto circuito que apunta al abuso infantil, cómo se controla, cómo se financia, qué hay detrás de cada uno. Escuchábamos entonces, Gonzalito, la palabra de Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, allí hablando en el recinto sobre esta iniciativa que modifica una ley vigente que, bueno, se dedica obviamente a regular y controlar el lavado de activos. También se trataron otras iniciativas, Gonza, como por ejemplo el proyecto de ley de contención y acompañamiento a las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down, y este proyecto obviamente fue acompañado por todos los legisladores que estuvieron presentes. Sí, no me dejes equivocar, Vero, 210 votos creo que fueron los que en definitiva tuvo de manera afirmativa esta iniciativa, que básicamente lo que hace es promover información, pero precisa, que es muy importante, no solamente por el diagnóstico, sino también por lo que viene por delante para aquellos progenitores, bueno, que justamente en la etapa de gestación ya tienen, y esta es una de las cosas fundamentales, el diagnóstico precoz, el diagnóstico con anterioridad, preciso, rápido, para que rápidamente ante una situación como esta los padres, las madres, bueno, puedan tener en el nacimiento, en el desarrollo, información precisa. Y justamente, bueno, qué mejor que explicarlo a través de lo que fue aquí en la Cámara un momento muy emotivo donde Luis Gioja, el diputado de La Rioja, había mencionado su historia particular y personal con un hijo con síndrome de Down, que actualmente tiene 46 años. Y Vero, lo más importante, más allá de la emotividad, de lo emotivo, fue que él mencionó que en la época en la cual él tuvo a su hijo, estaba hablando más o menos del año 1977, época de las más oscuras tal vez en nuestro país, sin dudas, y que tal vez la información que se tenía respecto al síndrome de Down no era la que se tiene ahora. No era lo mismo, los padres tal vez estaban mucho más asustados, por así decirlo, sin saber por momentos qué hacer. Así que bueno, esto fue muy importante también para entender un poco más de qué se trata esta iniciativa y sobre todo la importancia, teniendo en cuenta también, Vero, que se sancionó ayer, porque venía con media sanción del Senado, esta iniciativa que había iniciado el ex senador y ahora diputado actual Julio Cobos. Entonces se convirtió en ley. Este proyecto giró al Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación. Vamos a revivir, Gonza, el momento de la votación. Construir esta ley, si es que ahora la votamos, se va a votar en general y falta en lo guiar, se les pido por favor lo hagan.
se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340. Por secretaría se dará la lectura del resultado de la votación. 210 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Motivo vivíamos o revivíamos allí, Gonza, en las imágenes de la votación de esta iniciativa que recordamos ayer entonces logró convertirse en ley. Bueno, ahora queda en manos del Gobierno Nacional su ejecución, aplicación y, bueno, también que se aplique, básicamente, y se controle que esto realmente funcione. Una iniciativa que tuvo reuniones donde hablaron madres de víctimas, bueno, que han vivido situaciones muy, muy feas en el sistema de salud, ¿no? Donde se fueron a atender y por eso también la necesidad de avanzar en una ley de esta característica. Sí, exacto, Vero. Bueno, más allá del testimonio de Gioja, que también remarcaba la importancia de la inclusión y de la no discriminación, si me permitís, me ha tocado en la etapa de primaria compartir la escuela justamente con Maximiliano Borja, un querido amigo con síndrome de Down, que ha tenido la oportunidad de estudiar en conjunto con nosotros en el aula, que al mismo tiempo también hacía su práctica en una escuela especializada, pero no hay mejor integración y también una cuestión de relación con amigos y demás, que justamente integrándolo en el sistema educativo, en el sistema sanitario, y hablaba justamente Gioja de la discriminación y que esto no tiene que ser una realidad, y por eso también este proyecto lo que viene a remarcar es eso, ¿no? La eliminación de estas cuestiones y sobre todo hablar de integración, que me parece un tema fundamental, Vero, así que sin dudas que ha sido uno de los momentos más emotivos dentro de toda esta historia que hemos vivido ayer aquí en la sesión especial. Totalmente, Gonza, y estuvo hablando en el recinto la diputada del oficialismo, Micaela Morán. Estos proyectos son prioritarios y lo son porque vamos en la búsqueda fundamental de una sociedad que sea más inclusiva, que sea más equitativa, más empática y sobre todo más solidaria. Y hoy siento que si bien somos una sociedad que estamos abriendo la cabeza, que estamos siendo más abiertos, todavía nos falta mucho por trabajar. Esta es una ley y es un proyecto que es fruto del trabajo de muchas asociaciones de padres y madres, de niños con síndrome de Down, de niñas con síndrome de Down, que desde la concepción, el diagnóstico y el posterior nacimiento no han contado con el correcto acompañamiento desde los distintos sectores de la salud. Y es acá donde me quiero detener, porque ya sea por estigmas, por prejuicios o por desconocimiento a la hora de comunicar, que eso es mucho más preocupante. La verdad que me cuesta un poco hablar de este tema y me empiezo a emocionar porque junto a mí, mi compañera de banca, Graciela, es orgullosísima madre, de una hermosa niña que se llama Agustina y que la verdad que yo comparto mucha de la vida de Agustina, que siempre me cuenta Graciela. Y lamentablemente Graciela es una más de las madres que tuvo que soportar la bestialidad de una persona que forma parte del sistema de salud, que no tuvo mejor idea que mientras Graciela se encontraba en un estado de vulnerabilidad, como comentaba una diputada preopinante, en el momento que para una madre, y lo he transitado, es el momento más importante de nuestras vidas, estando todavía en la camilla después de una cesárea, se le acerca una persona, un agente de la salud, para contarle, bueno, te tocó una con síndrome de Down. Como si fuese
un paquete que ahora Graciela tenía que hacerse cargo de por vida y que bueno, que eso era lo que le había tocado. Entonces, ahora sacándome el traje de legisladora y poniéndome el de madre, en los casos en que una madre, un padre, una familia tiene que recibir la noticia de este diagnóstico, la información actualizada y de calidad es fundamental para el comienzo de esa nueva relación, para que sea una relación próspera, de aceptación, de cariño y de amor, por sobre todas las cosas. Que ese comunicado del diagnóstico no sea una tragedia, no sea un pesar, que no sea una desgracia. Se tiene que dar en ámbitos adecuados, no tirada en una camilla. Se tiene que dar con contacto interpersonal, no a través de un mail o de una llamada. Se tiene que dar el tiempo suficiente a las familias para que puedan despejar las dudas, las consultas, el mar de dudas que a uno le debe inundar en ese momento. Y es un camino que comienza, que es difícil, es un camino cuesta arriba, pero sobre todo tiene que ser en la forma adecuada para que esa familia entienda que viene un mundo de desafíos, pero que se sale adelante y que no es ninguna tragedia. Pasaba entonces la palabra de Morán, diputada del Frente de Todos, allí hablando en el recinto, Gonza, pero también estuvieron Sí. hablando, por ejemplo, Luis Dijá, como no, presidente de la Comisión de Discapacidad, que bueno, es un poco la voz cantante de estas iniciativas. Como vos decías, obviamente, como miembro informante también Julio Cobos, que es el impulsor, pero también desde la Comisión de Salud estuvo hablando Mónica Fein. No sé si querés agregar algo antes de escuchar la palabra de la diputada. No, simplemente, Vero, también remarcar la importancia de que aquí en la Cámara de Diputados es muy importante saber que, y vos lo has visto y muchos de nuestros compañeros también, cuando venimos al recinto o cuando nos dirigimos hacia distintos anexos, vemos a muchos empleados y empleadas con síndrome de Down que hacen su trabajo, que son parte de esta comunidad del Congreso, y que eso también habla de la integración no solamente en la sanidad, en la educación, sino también en lo laboral para tener oportunidades de trabajo, así que me parecía también importante remarcarlo, Vero. Es real, es así que bueno, también les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros de acá de la Casa de Diputados, de la Cámara de Diputados, que hacen día a día su trabajo en sus diferentes funciones. Vamos a repasar entonces, Gonza, a lo que decía, lo que exponía Mónica Fein en el recinto. Estamos efectivamente en tratamiento de un proyecto de ley que viene aprobado por unanimidad del Senado, que fue presentado en su momento por el senador Cobos, actual diputado, y que seguramente va a poder profundizar, y el senador Fiat y otros diputados y diputadas, que tiene como objetivo, en realidad, discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en la forma, en el sistema de salud y el vínculo entre el sistema de salud, sus integrantes, el equipo y las personas. La verdad que específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en un vínculo médico-paciente, médico-usuario, una relación diferente. Aquí seguramente habrá diputados y diputadas que en distintos momentos han tenido que vincularse en estas problemáticas y seguramente podrán dar testimonio. Pero quiero decir la importancia que tiene este proyecto de ley, que fue impulsada por familiares, padres, madres, organizaciones como ASDRA, donde nos interpela no solo cómo formamos a los equipos de salud, sino cómo organizamos el sistema de salud. Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas y tecnológicas adentro de los hospitales, de la formación médica, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos
cómo la información, cómo la comunicación, cómo el contexto acompaña y cuida una familia, sobre todo en un momento tan importante como la gestación o el nacimiento de un niño o una niña. Por lo tanto, este impulso creo que es un impulso a repensar el paradigma de sistemas y no solo pensar en el profesional de la salud, que debe tener la responsabilidad de formarse, sino también de pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo, no estructura las garantías para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar y cuidar de otra manera. Y también en el recinto, Gonzalito, estuvieron hablando otros legisladores, estuvo hablando entre ellos la diputada del PRO, Dina Resinovsky, que estuvo manifestándose en relación a este proyecto. Si te parece, Gonza, vamos a escucharla. Es un día de mucha alegría para miles de familias en todo el país y creo que es un antes y un después para el resto de las familias del país que pueden llegar a vivir en algún momento de su vida la necesidad de tener esta ley. Quiero agradecerle a parte del equipo de ASDRA que está acá arriba en el balcón, que son quienes impulsaron el proyecto y quienes trabajan incansablemente todos los días en acompañar a las familias que llegan a un diagnóstico y acompañarlos en el trayecto de la vida, así que les agradezco que estén presentes. Y pensaba en estos días qué decir. Yo lo vengo pidiendo en la Comisión de Salud y en la de Discapacidad hace un poco más de un año al tratamiento de este proyecto y ya hablé en comisiones muchas de esas veces y hoy pensaba qué era lo que podía decir y hace unos días atrás me encontré con un posteo en Instagram de una persona que contaba una situación en particular de cómo una familia llegó a un diagnóstico y pido autorización para leerlo porque creo que es la síntesis de por qué se necesita esta ley. No entendiste, mamá, ¿no? Romy escucha la pregunta en estado total de shock. No es para menos. Está acostada en el centro de un quirófano, no siente la mitad de su cuerpo y tiene la herida de la cesárea aún abierta. Como si eso fuese poco, su compañero ya no le sostiene la mano. Tuvo que salir de la sala de operaciones con Fausti, su primera hija, quien acaba de llegar al mundo. La pregunta, hecha por una de las personas del servicio médico, sigue haciendo eco en su cabeza. No entendiste, mamá, ¿no? Y hace referencia a lo que sucedió pocos minutos antes, cuando obstetras y parteros recibieron a Fausti y entre murmullos y miradas compasivas sentenciaron en voz alta: mamá, tu hija puede tener algún problema genético. Romy sigue en shock, pero la pregunta se mantiene latente. Sacando fuerzas de algún lugar, alcanza a balbucear: no. La réplica, sin anestesia, termina de hundirla. Es muy probable que tenga síndrome de Down. Así recibe el diagnóstico de la condición de Fausti, sola, sin su compañero ni su hija cerca, en un estado de vulnerabilidad extremo y con una carga absurda de negatividad. Debía ser el día más feliz de su vida, se lo convirtieron en una pesadilla. La llevan al cuarto, allí esperaba él. Su estado emocional no era mucho mejor. Romy no puede dejar de llorar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, la noticia era inesperada, pero además le hacían sentir que era una sorpresa mala. Golpean la puerta, entra Fausti y ahí se produce el primer clic. Ve a su hija, la acaricia, la siente. Es lo que siempre soñé, alcanza a decir. Es nuestra familia. El segundo clic se da por la noche, cuando en la tranquilidad del sanatorio dormido, su compañero empieza a buscar y a contactar asociaciones como ASDRA. En resumen, cuando se informa que esta ley sirva para que ninguna familia más tenga que pasar por una situación como esta. Que sea ley. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces la palabra bajo la anécdota, ¿no? Que contaba Dina Resinovsky ahí en el recinto. La invitamos a la pantalla de DTV porque claramente ha trabajado mucho en estas cuestiones, lo recordamos también, así que la invitamos a la diputada para que pueda profundizar también con nosotros sobre estas cuestiones. Vamos a hacer una pausa porque, como verán, estamos muy cargados hoy en DTV Noticias, hay mucho para repasar de lo que dejó la sesión de ayer. Vamos a seguir hablando con Gonza, con nuestros compañeros, analizando todo lo que dejó la sesión especial y también, como siempre, vamos a seguramente tocar algo de mis proyectos. Vamos a una
Bueno, vamos a una pausa y ya venimos. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. No ha habido ningún hecho nuevo, valga la redundancia, que sea aportado y que sirva para lograr algún nivel de conclusión que aporte algún elemento en orden a lo que pretende demostrar el oficialismo. A ver, si el periodista viene y dice, bueno, yo me enteré de que Rosen se presentó con fulano de tal, ¿sí? Bueno, la fuente no la revelo, queda como una versión periodística. Hay temas con dictamen, como la creación de universidades nacionales que están esperando. Sí, las comunidades y los expedientes. Sí, señora. Que la carroza de Juntos por el Cambio llegue. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia, lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. El litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Ecoagenda. La soberanía alimentaria está vinculada a que nosotros localmente, podamos generar todos los alimentos que necesitamos para una vida de calidad. Sabiendo que estamos en un humedal, el delta es un humedal, sabiendo que es un reservorio de agua, que además ayuda a la capacitación y mitigación contra el cambio climático, también alberga diversidades biológicas.
lo que intentamos hacer es esto, ¿no? Conservar el espacio, capacitarnos y concientizarnos sobre todo de la importancia de respetar estos ecosistemas para que no pierdan su equilibrio y sobre todo al explotarlo de una manera turística que sea lo más amigable posible, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Continuamos en DTV Noticias, decíamos un día que cargado de información porque nos dejó mucho material la sesión del día de ayer para empezar a transitar, bueno, lo que deja esto, pero también lo que se viene, ¿no? Con las posturas de los representantes en una sesión que tuvo varios temas de consenso, donde la mayoría se votó y se aprobó casi con amplia mayoría, salvo lavado de activos. Pero vamos a empezar a indagar sobre este tema en particular y por eso lo convocamos a nuestro compañero de tareas, Martín Di Natale, que ya está por allí del otro lado. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vero? Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto, te vemos y te escuchamos muy bien. Martín, bueno, con vos me interesa hablar particularmente un poco sobre esta cocina que se dio alrededor de este proyecto de lavado de activos, la postura finalmente en el recinto de Juntos por el Cambio, con tironeos, ¿no? De que en principio algunos decían, bueno, no, absténganse, no voten en contra, vayamos unificados. Bueno, un poco charlar sobre cómo se cocinó toda esta cuestión. Mirá, Vero, en principio lo que hay que plantear es que este proyecto de ley que se aprobó ayer de lavado de dinero y lucha contra el financiamiento de terrorismo es una decisión geopolítica de la Argentina en términos de política internacional. ¿Por qué? Porque la aprobación de este proyecto de ley era muy importante para el gobierno nacional y con vistas a futuro también para los referentes de la oposición, porque fija un posicionamiento de la Argentina respecto a lo que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera del cual suscribe la Argentina desde hace muchos años y que le exige a la Argentina todos los años hacer una revisión de su ley, modificarla y ayornarla de alguna manera a los cambios que hay en las normativas internacionales. ¿Por qué es así? No es un capricho, digamos. El financiamiento del terrorismo y el lavado de activos todo el tiempo va modificándose. Hay nuevas tecnologías que hacen al lavado de activos y por eso la necesidad que cada año se actualice la legislación. Dicho esto, lo importante en este debate fue justamente lo que vos planteabas, Vero, que es un poco las internas y las pujas que hubo dentro de, sobre todo de la oposición, a la hora de fijar un posicionamiento en el recinto. Recordemos, este proyecto tenía dictamen del oficialismo, tenía un aval de legisladores del PRO, pero finalmente hubo cuestionamientos internos, sobre todo en Juntos por el Cambio, desde el bloque de la coalición cívica y básicamente desde el radicalismo, que impidieron que finalmente apoyen desde Juntos por el Cambio el proyecto del oficialismo. Exacto. Un proyecto que fue aprobado con muy poco margen de votación, ¿no? 111 votos muy poco, sí. A favor y 96 en contra. En esos 96 en contra estuvieron el Interbloque Federal, los partidos de izquierda y también, bueno, Juntos por el Cambio. ¿Cuál fue el nudo de la cuestión o básicamente los cuestionamientos que había desde la coalición cívica y el radicalismo a este proyecto de ley? Bueno, son dos puntos, básicamente. Uno que tenía que ver con críticas que hacía la coalición cívica respecto a la autonomía o autarquía plena que le quieren dar o le querían dar en el proyecto de ley a la unidad de investigación financiera. Recordemos, es el organismo que controla las operaciones de lavado y de financiamiento de terrorismo en la Argentina y que, al modo de ver de la oposición, hoy no tiene una suficiente autarquía o independencia
del Poder Ejecutivo. Claro, es bastante Finalmente, político, dicen. Se politiza. Exactamente, es bastante político, depende mucho del Poder Ejecutivo y querían darle un poco más de independencia. Y el otro tema que tiene que ver es con las facultades de querellar a los eventuales denunciados por parte de la UIF, darle mayores facultades a la hora de llevar adelante una querella. Para la oposición, el proyecto de ley ayer aprobado no le da suficientes facultades y, como decíamos antes, somete a la UIF a un condicionamiento un poco más estrecho del Poder Ejecutivo y no da suficientes márgenes de autarquía. Estos fueron los condicionamientos que puso básicamente los socios dentro de Juntos por el Cambio, de la coalición cívica y del radicalismo, que finalmente terciaron en esta votación y que obligaron al PRO a votar en contra de este proyecto de ley, que, como decíamos, es un proyecto de ley que es fundamental, digamos, para el posicionamiento de Argentina hacia futuro. Y con el Fondo Monetario, Martín, vos que también estás haciendo siempre las cuestiones exteriores, la información exterior y del Ejecutivo, ¿cómo influye la negociación que hace Sergio Massa en el Fondo Monetario Internacional teniendo en cuenta la modificación de esta ley? Bueno, este es uno de los requisitos que ponía el Fondo Monetario Internacional, justamente porque lo que establece el Fondo Monetario Internacional es el lineamiento que fija el GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual está suscripto en la Argentina, y que si no se aprueba esta ley, esta modificación de la ley de lavado de activos, la Argentina pasa a estar en una suerte de lista gris, que le llaman, países donde obviamente forman parte del GAFI, pero no están ayornados y no se suscriben a las normativas internacionales. ¿Y esto qué repercute? Uno se puede preguntar. Bueno, repercute a la hora de que haya más o menos inversiones en la Argentina, de que el Fondo Monetario pueda avanzar con desembolsos de fondos justamente para el gobierno, que hoy necesita muchísimo. Y esto es uno de los temas que habló Sergio Massa en su última visita a Washington con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Claro, Martín. Por otro lado, hay que pensar también... Sí, perdón. Te lo consultaba más que nada porque... Sí, decime. Agrego. No, digo, hay que pensar también que el Fondo Monetario Internacional defiende un poco los intereses del sistema bancario internacional y justamente este es uno de los pilares que hacen a este sistema internacional. ¿Por qué? Porque dentro de esas leyes de seguimiento de lavado de activos se persiguen, por ejemplo, las criptomonedas, que atentan contra el sistema bancario internacional, el sistema financiero internacional, y por ende son requeridos este tipo de leyes por parte de organismos internacionales. Claro. Te lo consultaba en relación al fondo también porque vos sabés que dentro de las abstenciones hubo 3 oficialistas que, bueno, lo que ellos dijeron es que no es un proyecto que está vinculado a los intereses del pueblo de alguna manera. Hablo de los 3 representantes en la Cámara del Frente Patria Grande, Grabois, que decidieron abstenerse, bueno, hablando sobre un poco de eso, que hay otras iniciativas importantes que hoy está esperando la sociedad y que el Congreso se pone a avanzar en estas cuestiones. Obviamente, legisladores que están en contra de todo lo que venga del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, por supuesto, estos sectores del oficialismo, cabe recordar que tampoco avalaron, Vero, el acuerdo con el FMI en su momento, ¿no? Fueron también de los que llevaron la voz cantante en contra de ese acuerdo que suscribió el Gobierno Nacional con el FMI. Y por supuesto, este es uno de los pilares que los sectores de izquierda y el kirchnerismo duro cuestiona al Gobierno Nacional en todo lo que tiene que ver con entendimientos con el FMI. Y este fue justamente uno de los fundamentos que planteó Grabois y el resto, y el sector que responde a Grabois
y el resto de los legisladores que forman parte de la izquierda en el Congreso. Él es nuestro compañero Martín Di Natale. Y Martincito, te consulto antes de despedirte, porque ayer se deslizó en labor parlamentaria la planificación de una posible sesión para el 17 de mayo. Bueno, ¿cómo ves a la Cámara funcionando en lo que respecta al próximo mes, que va a tener una cantidad de elecciones provinciales importantes, ¿no? Interesantes? Bueno, respecto a esa sesión, Vero, lo más relevante me parece que va a ser, y hacia donde apunta hoy el oficialismo para esa sesión, es en el proyecto de ley agroindustrial. Estaba previsto, estaba pensado dentro del esquema y la hoja de ruta de Germán Martínez, jefe de bloque del Frente de Todos, incorporar en la sesión de ayer este tema, pero no pudo lograr este cometido porque no hay todavía dictamen de las comisiones respecto de la ley agroindustrial. Es uno de los objetivos que se está planteando el oficialismo, llegar a la sesión que vos planteás recién con ese proyecto de ley que me parece va a ser el proyecto de ley más relevante en el temario que vaya a darse en esa sesión, Vero. Muy bien, Martín. Bueno, muchas gracias por estos minutos con DTV Noticias. Como siempre, un placer hablar con vos y escucharte. Así que te deseo que tengas una linda jornada de jueves, Martincito. Nos encontramos en un rato ahí también. Seguramente. Gracias, Vero. Dale, besito. Bueno, pasaba Martín Di Natale, que va a estar acá también seguramente a lo largo de la programación con toda su información. Y les decía que más allá de la sesión, nosotros tenemos continuamente una sección que busca conocer las iniciativas de los legisladores, y en este caso vamos a escuchar las propuestas del diputado por la provincia de Catamarca, representante de la coalición cívica, Mansi. Hoy les quiero hablar de un proyecto que a mí personalmente me entusiasma mucho y tiene que ver con el diagnóstico, detección y tratamiento del ataque cerebrovascular. Primero quisiera decir que estoy motivado en lo personal. Yo soy médico, en el año 78 me recibí de médico y los siguientes 5 años lo pasé en el servicio de neurocirugía del Hospital Córdoba, donde completé mi formación básica en neurocirugía. O sea que mi vinculación con los problemas cerebrales data de hace mucho tiempo. Y también vivencié intensamente el fracaso de la medicina frente a muchos ataques cerebrovasculares, en parte por falta de prevención y en parte por atraso en la aplicación de tratamientos. Este proyecto tiene que ver con eso. Primero, crear conciencia de que un ataque cerebrovascular hay que detectarlo precozmente, que parte del éxito está ahí, la detección precoz, darse cuenta de cuáles son los síntomas y signos que nos dicen que lo que tenemos puede ser un ataque cerebral. Por ejemplo, perder fuerza de un lado del cuerpo, tener dificultad para hablar, no poder coordinar los pensamientos, etc. Pero hay otra parte que es la rapidez con que el sistema de salud acude a ese enfermo que llama. La gente de la ambulancia tiene que también estar preparada para detectarlo y tiene que avisar precozmente a un centro que esté capacitado para instrumentar una atención de urgencia y efectiva para el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular se cobra muchas vidas al año. De cada 3 personas que tienen un accidente cerebrovascular, hay una que se va a reponer muy bien, hay otra que va a quedar con severas secuelas y hay otra que va a morir. Hay aproximadamente un accidente cerebrovascular cada 4 minutos en la Argentina. O sea que si nosotros estuviésemos hablando 1 hora y media, al final de esa hora y media habría 22 argentinos nuevos con accidentes cerebrovasculares. 7 de esos ataques van a ser mortales.
7 se van a recuperar y 8 van a quedar con secuelas graves. Es de alto impacto epidemiológico. Es importante que haya una ley marco para que la dispersión que existe en el sistema de salud argentino entre los distintos subsistemas, el sistema de obras sociales, el sistema de prepaga, el sistema estatal y las distintas jurisdicciones. Cada provincia tiene su autoridad en salud, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su autoridad en salud. Es necesario que generemos una ley marco para que todos los argentinos, o por lo menos la gran mayoría de los argentinos, pueda acceder a este tratamiento precoz del ataque cerebrovascular para evitar primero la muerte y después para tratar de evitar o mitigar lo máximo posible las secuelas. Y el diputado Mansi también estuvo hablando sobre otra iniciativa. Vamos a escuchar entonces lo que decía acerca del proyecto que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera, derogando una ley vigente. ¿Qué dice Mansi al respecto? Uno de mis proyectos tiene que ver con los supuestos mínimos ambientales para la actividad minera. La Argentina tiene un gran desafío, que es desarrollarse. Una oportunidad de desarrollo es la minería, pero también la minería, mal hecha, puede ser una amenaza para la estabilidad ambiental y para el cuidado del medio ambiente. Esta ley apunta a llenar ese bache que existe entre la legislación del año 97, que tiene que ver con la ley ambiental minera, y la actualidad. Desde el 97 a la actualidad se conoce mucho más cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y hay técnicas de mitigación y de prevención de efectos indeseables en el medio ambiente. Y hay también muchos compromisos asumidos desde el plexo legal de parte de la Argentina con acuerdos internacionales. Creo que es necesario una ley que apunte a adaptar la actividad minera en base a presupuestos mínimos ambientales. No se trata de impedir ni de obstruir la actividad minera. Se trata de generar la mayor seguridad ambiental posible, que si ocurren accidentes ambientales se puedan reparar y eventualmente se puedan mitigar los efectos indeseables. Muchas gracias al diputado Rubén Mansi, que estuvo participando de nuestra sección Mis Proyectos, comentándonos todas sus iniciativas. Vamos a volver rápidamente a Gonza, porque está en la previa de la comisión que va a comenzar en un rato nada más en el día de hoy. Gonza. Bien, Vero, 8 van a ser los expositores aquí en la comisión, y digo aquí porque detrás mío está la puerta número 2. Esta puerta justo está cerrada, pero ya hay otras que están abiertas. La gente, lógicamente, aquí de la Cámara está trabajando desde temprano. 10:30 de la mañana, con la presidencia del diputado Martín Tetaz, se va a llevar a cabo esta reunión de la comisión de análisis y seguimiento del cumplimiento de las normas tributarias y previsionales en nuestro país, con los 8 invitados. Entre ellos, por ejemplo, el nombre que más resona tal vez es el de Leandro Cuccioli, Vero, que es el ex administrador de la AFIP, recordemos, en un tramo del mandato del anterior gobierno. Otro será Carlos Folco, abogado, juez federal de ejecuciones fiscales. Silvina Coronelo, abogada especialista en derechos tributarios. Lógicamente que todos serán especialistas en distintas ramas de esta temática, la cual tiene el nombre de la comisión. Aldo Maggiolo, contador público, especialista en sindicaturas concursal. Darío Rajmilovich, que es contador público. Santiago Moyano, atentos con esto, es consultor en riesgo político,
Carlos de los Santos, contador público y analista económico, y Julián Sadovsky, que es presidente del CPC de Mendoza. Bien. Esto es la invitación entonces que había realizado Martín Tetaz, que había pedido que por favor se vayan adjuntando a su mail los pedidos para estar presentes en esta comisión, que sin duda, Vero, será muy interesante y que va a comenzar a partir de las 10:30, lógicamente con la pantalla de DTV prendida para el seguimiento de la misma. Perfecto, Gonza. Bueno, te vas a quedar con la continuidad informativa de la pantalla de TV. Llega Pato Méndez en un ratito haciendo la previa a esta reunión. Así que gracias, Gonzalito. Nos vemos mañana. Como no, Vero, será un placer como siempre. Hasta mañana. Y también muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Vamos a reencontrarnos mañana a las 9 de la mañana en DTV Noticias. Chau, chau.